Han pasado más de 500 años desde el estallido de una de las guerras más largas y sangrientas de la historia, conocida como la Guerra de los 100 Años, la cual en realidad se extendió a lo largo de 116 años, siendo librada por el Reino de Francia y el de Inglaterra. Buena parte del norte francés se encontraba en manos inglesas, y su derrota estaba a unos cuantos pasos. Sin embargo, una luz de esperanza bajó del cielo. En el año 1412, en medio de esta guerra con Inglaterra, en la villa de Domremy, en Francia, nacía en el seno de una familia de campesinos una pequeña niña, a la cual llamaron Juana. A los 13 años de edad, la pequeña comenzó a escuchar extrañas voces que le susurraban al oído. Le decían que asistiera a la iglesia, que fuera devota y piadosa. Ella aseguraba que aquellas voces pertenecían a Santa Margarita de Antioquía y a Santa Catalina de Alejandría. Más tarde apareció una tercera voz, que según dijo, pertenecía al arcángel Miguel, el cual le encomendó una misión prácticamente imposible para alguien proveniente de una familia de campesinos y para una mujer en pleno siglo XIII. Comandar al ejército francés contra los ingleses que atacaban la ciudad de Orleans y lograr que el heredero al trono Carlos VII se coronara rey. Es decir, debía salvar a Francia. Dispuesta a cumplir con la gran tarea que le fue encomendada, Juana se dispuso a viajar a la ciudad de Chinon, donde se encontraba Carlos. Tuvo que superar varios inconvenientes hasta que al fin logró acercarse a la ciudad. Carlos ya estaba al tanto de que una joven que proclamaba había sido enviada por orden de Dios venía a verle. Sin embargo, no podía arriesgarse a que una chica desconocida se presentara ante él, ya que podría tratarse de un enemigo que en tales circunstancias sería capaz de matarlo. Fue por esta razón que cuando Juana logró llegar e hizo ingreso al salón donde se encontraba, este tenía sentado a uno de sus súbditos en el trono, vistiendo sus ropas. Mientras tanto él estaba mimetizado con los demás sirvientes que ocupaban la sala. No obstante, por revelación de las voces que oía, Juana supo identificar al verdadero Carlos VII de entre la multitud. Aún así, fue examinada e interrogada por varios teólogos de la corte. Finalmente, el príncipe decide creer en ella, pues de ser ciertas las palabras de aquella chica, era la única esperanza que les quedaba, porque la situación era tan crítica que ya todo se veía perdido. Carlos le confió el mando de 5.000 hombres, con los cuales comenzaron la campaña del Loira. Se comprobaría si realmente Juana era una joven enviada por Dios para salvarlos, o si la única opción que tenían los franceses era esperar la derrota. Estando ya en el campo de batalla, tal y como ella lo aseguró, comandó a las tropas francesas con ánimo y valentía, logrando quitar el asedio en que tenían los ingleses a la ciudad de Orleans, y probando así que sus palabras eran ciertas. Esta hazaña significó tanto que la gente la apodó la doncella de Orleans. Este era el primer ataque
que Francia realizaba en más de una generación. Más tarde, Carlos viajó a la ciudad de Reims, donde el 17 de julio de 1429 se coronó como rey de Francia, con Juana presenciando la ceremonia desde primera fila, quedando este momento grabado en la historia. Y finalizando así con la dura misión que le fue encomendada. Ahora ya no tenía nada más que hacer en el ejército, pues quitó el asedio a Orleans y logró que Carlos se coronara rey. Era libre de volver a casa junto a su familia. Sin embargo, ella como muchos otros se percataron que aunque Carlos ahora fuese rey, aún no podría gobernar del todo, pues la capital, París, se encontraba en manos inglesas, por lo que eligió quedarse y seguir luchando hasta que su nación fuese completamente libre. Pero tras el fallido ataque que realizaron después en las cercanías de París, el rey francés decide retirarse y conquistar mediante la paz, realizando tratados con los borgoñones, quienes eran franceses aliados con los ingleses. Sin embargo, estas negociaciones fallaron y se volvió a tomar la vía militar, por lo que Juana, sin más demora, se dirigió con un pequeño ejército hacia Compiègne, sin siquiera esperar el permiso del rey. El mismo día en que llegó a la ciudad, esta cae bajo ataque. No obstante, esa noche la pasó allí mismo, aún con el gran peligro que ésta representaba. En la mañana rezó en la iglesia y repasó los planes de la batalla, la que sería librada esa misma tarde. Cuando llegó la hora, ella y sus hombres salieron a la contienda, donde se encontraron con una enorme resistencia borgoñona. Sin embargo, lograron hacerlos retroceder. Pero para su desgracia, el ejército inglés apareció en el campo de batalla, rodeándola a ella y a sus soldados. Sin más opción, Juana ordenó volver a la ciudad para lograr salvar su vida y la de sus soldados. Pero al percatarse de esta maniobra, los borgoñones tomaron el puente que les daba la entrada, por lo que se produjo una gran escaramuza entre el ejército de Juana que intentaba entrar y sus enemigos que se lo impedían. La situación era peor que mala. Según nos cuentan los cronistas, Juana con gran bravura se puso al frente de sus tropas, dispuesta a liderarlos hasta el último aliento. Los borgoñones sabían que su derrota era segura, por lo que ordenaron capturarla con vida a toda costa. Sin embargo, esta opuso tanta resistencia que 6 hombres fueron necesarios para lograr bajarla de su caballo y llevarla cautiva. Más tarde la vendieron a los ingleses por más de 1000 monedas de oro. Estos la trasladaron a Rouen para ser juzgada por un tribunal eclesiástico. La interrogaron por 3 largos meses acerca de las voces que oía, y la misión que ella aseguraba era la voluntad de Dios. Este juicio fue totalmente injusto, pues Juana no contaba con la defensa de nadie. Además, el tribunal estaba compuesto por enemigos eclesiásticos y militares. Fue así como terminaron acusándola de brujería y herejía, declarando que las voces que oía en realidad no provenían de Dios, sino del diablo. En base a esto, y por medio de un tribunal secular, fue decidida la cruel y macabra condena que sufriría la valerosa, esforzada y devota chica que salvó a su nación de la derrota. Que por seguir su fe y realizar un acto tan heroico como ese, está ahora a merced de sus enemigos, quienes querían desahogar todo el salvajismo y la crueldad de sus corazones contra ella. Decidieron que la quemarían viva. Querían verla sufrir, ver el dolor y la desesperación en el rostro de aquella que los había derrotado. Querían que la joven sintiera cómo las furiosas llamas quemaban su cuerpo. Querían escuchar sus gritos, oírla pedir misericordia
y rogar porque la mataran de una vez para librarla de ese sufrimiento. Que se preguntara dónde estaba papá, mamá, sus hermanos, pues iban a hacer sentir el infierno en vida a una chica de apenas 19 años de edad, quien era inocente de todo cargo y que además jamás había matado a nadie, pues siempre prefirió comandar a sus tropas con un estandarte en sus manos en vez de una espada. En la mañana del 30 de mayo de 1431, 106 años después de que los ingleses ejecutaran al héroe de Escocia, William Wallace, se disponían ahora a darle el mismo destino a Juana. Ataron a Juana de manos y pies, y vestida con una túnica, la llevaron a la plaza del Mercado Viejo de Rouen, donde la amarraron a un poste y le prendieron fuego, condenándola al tormento. Su único consuelo era mirar un crucifijo que un religioso sostenía, mientras las llamas comenzaban a consumir su cuerpo. Ya a punto de morir, Juana se encomendó al Señor y gritando 3 veces el nombre de Jesús, le entregó su espíritu. Dejaron el fuego arder durante horas, hasta que su cuerpo quedó hecho polvo. Sin embargo, hay quienes dicen que su corazón no se quemó, que estaba intacto y que aún seguía latiendo de entre las ardientes cenizas. Después de su macabra ejecución, Juana se transformó en una mártir a los ojos de los soldados franceses, quienes se dispusieron a hacer hasta lo imposible para de una vez por todas expulsar a los ingleses de Francia. Además, los borgoñones, temerosos de lo que pudiese llegar a ocurrir, puesto que ellos fueron los que entregaron a Juana a los ingleses, decidieron terminar la alianza con ellos y unirse a Carlos, firmando el Tratado de Arras, en el cual lo reconocían como su rey. Gracias a esto, el monarca francés logró derrotar de forma definitiva a los ingleses y poner así fin a la Guerra de los 100 Años en el año 1453. Juana fue beatificada por el Papa Pío X el 18 de abril de 1909 en la Catedral de Notre Dame, a más de 400 años de su muerte y terminada la guerra. Y el 16 de mayo de 1920, en la Basílica de San Pedro, fue declarada santa por el Papa Benedicto XV, el mismo año en que fue proclamada patrona de Francia. Juana es considerada hoy en día una heroína y símbolo de la unidad francesa. Este es el final del video. Si te gustó, te recomiendo que veas mis otros videos, donde hablo acerca del mítico guerrero Aquiles, de la verdadera historia de William Wallace, sobre qué sucedió después de la muerte de los 300 espartanos. Todos estos videos y más los podrás encontrar haciendo clic aquí. Sin nada más que decir, que tengas un excelente día y nos vemos la próxima.